sea nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Mira con bondad, te suplicamos, Dios omnipotente, a esta tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo aceptó ser traicionado y entregado a hombres crueles, y sufrir muerte en la cruz, quien vive ahora y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura, Isaías 52, 13, 53, 12. Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Así también muchas naciones se quedaron admiradas. Los reyes al verlo no podían decir palabra, porque veían y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde en sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni resplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciábamos, no lo tuvimos en cuenta y sin embargo Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan y se lo llevan injustamente. Y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de la tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de los hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con una maldad en ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo. Porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 22, 11, del 1 al 11. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mí, de mi súplica y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día
y no respondes. De noche también, y no hay para mí reposo. Pero tú eres el Santo, entronizado sobre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros antepasados, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de todos y desprecio del pueblo. Todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios y menean la cabeza diciendo: acudió al Señor, líbrele él, sálvele si tanto lo quiere. Pero tú eres el que me sacó del vientre y me tenías confiado en los pechos de mi madre. A ti fui entregado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 16 al 25. La alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y la escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpiemos nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús le dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro.
¿Acaso no he de beber el trago amargo que el que Padre me da a beber? Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir. Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba de pie con ellos calentándose. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Sí, ¿he dicho algo malo? Replicó Jesús: demuéstramelo. Pero si lo que dijese es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, al sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre que se les suelte un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás, volvieron a gritar. Desafortunadamente, y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran.
Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto de color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban mientras se le acercaban para abofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no le encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y el manto de color púrpura. Aquí tienen al hombre, les dijo Pilato. Tan pronto como vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no le encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más, así que entró de nuevo en el palacio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desafortunadamente: si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretenda ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar al que llamaban el Empedreado, que en arameo se dice Gábata. Era el día de la preparación para la Pascua. Cerca del mediodía, aquí tienen a su rey, dijo Pilato a los judíos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a su rey?, replicó Pilato. No tenemos más rey que el emperador romano, contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados se llevaron a Jesús. Salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. No la dividamos, que se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca.
Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados los que quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego el otro. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. No le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. El que sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y como dice otra escritura: mirarán al que han traspasado. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso, y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con sus 30 kilos de un perfume mezclado de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Mis hermanos y hermanas en Cristo, y estamos orando en este Viernes Santo y recapacitando en las cosas que nosotros hemos hecho como seres humanos. Y quiero ser breve. Qué miserables somos nosotros los seres humanos. Traidores, ambiciosos, somos malos, somos pecadores, somos crueles. Parece que no tenemos corazón. Todos. Y cuando digo todos, somos todos. No hay uno solo que haga el bien. Todos decidimos crucificar y matar al Hijo de Dios. Todos decidimos no solamente crucificarlo, sino acabarlo, exterminarlo, tratar de que no existiera nada de él sobre esta tierra y sobre este universo. Todo aquello que invadiera nuestro espacio como seres poderosos o como reyes. Ese platicar en el pretorio, en la corte, era simplemente una plática de poder. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que tiene poder? ¿Qué no sabes que tengo autoridad? Decía Pilato. Y cuando lo llevaba con los demás judíos, nosotros no tenemos la autoridad, por esto sí te vamos a acusar a ti si tú no lo matas. Y entre ellos mismos, entre nosotros mismos nos peleamos para acabar con él. Pero lo más cruel de todo, para terminar con esto, es que la palabra de Dios dice que su belleza, su cara, era irreconocible. Dice la palabra de Dios. Será levantado y puesto muy alto, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Y nosotros, todavía después de que lo matamos, ahora para querer quedar bien con él, hacemos unos Cristos tan bonitos, tan preciosos, con una barba bien cortadita, con unos ojos verdes muy hermosos y con una cara hermosa. Deberíamos de cambiarlo. Y con nuestra vergüenza y con nuestra pena de lo que hicimos,
poner un Cristo que realmente no tenga rostro, como dice la palabra, que esté desfigurado y que ni siquiera tenga apariencia humana. Para de esa manera cada quien pone el rostro de nosotros en esa cruz. Y ya, por último, miren cómo respondió Dios. En lugar de respondernos con enojo, en lugar de respondernos qué fue lo que hicieron con mi hijo, en lugar de responder por lo que ustedes hicieron, voy a hacer esto, simplemente dice en la carta a los Hebreos, pondré mi ley en ustedes y ya no me acordaré más de sus pecados, ni me acordaré más de sus maldades. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Sí? Quisimos matar al amor. ¿Cómo vamos a matar al amor? Quisimos destruir la belleza. ¿Cómo vamos a destruir la belleza si Dios es belleza? Quisimos destruir el bien. ¿Cómo vamos a destruir el bien si Dios es bien? Quisimos derrotar al Hijo de Dios. Imposible. En unos cuantos días vamos a ver y se va a demostrar que Él se levantó. Así que les invito a que con dolor realmente y con contrición de corazón le pidamos perdón a Dios por lo que hemos hecho y nos pidamos perdón los unos a los otros porque seguimos siendo malos. Amén. Oremos. Amado pueblo de Dios, nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo por medio de él pudiera ser salvo, para que cuantos creen en él sean librados del poder del pecado y de la muerte, y lleguen a ser herederos con él de la vida semieterna. Por tanto, oremos por todas las personas en todos los lugares, según sus necesidades. Oremos por la Santa Iglesia Católica de Cristo, esparcida por todo el mundo, por su unidad en el testimonio y servicio, por todos los obispos y demás ministros, y por el pueblo al que sirven, por nuestro obispo Sommer y todo el pueblo de esta diócesis, por los cristianos de esta comunidad, por los que van a ser bautizados, para que Dios confirme a su iglesia en la fe, la creciente en el amor y la conserve en paz. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu gobierna y santifica todo el cuerpo de tu pueblo fiel, recibe las súplicas y oraciones que te ofrecemos por todos los miembros de tu Santa Iglesia, para que en su vocación y ministerio te sirvan verdadera y devotamente, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos por todas las naciones y los pueblos de la tierra, y por todos los que en ellos ejercen autoridad, por Joe Biden, el presidente de esta nación, por el Congreso y la Corte Suprema, por los miembros y representantes de las Naciones Unidas, por cuantos sirven el bien común, para que con el auxilio de Dios busquen la justicia y la verdad, y vivan en paz y concordia. Dios omnipotente, atiende, te suplicamos en cada corazón el verdadero amor a la paz y dirige con tu sabiduría a los que deliberan en nombre de las naciones de la tierra, para que en tranquilidad tu señorío aumente hasta que toda la tierra se colme con el conocimiento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que sufren y están afligidos en cuerpo o mente, por los que carecen de pan o de hogar, los indigentes y los oprimidos, por los enfermos, los heridos y los inválidos, por los que se hallan solos en temor y angustia, por los que se enfrentan a la tentación, la duda y la desesperación, por los desconsolados y los acongojados, por los prisioneros y cautivos, y los que se hallan en peligro mortal, para que Dios en su misericordia les consuele y alivie, les conceda el conocimiento de su amor y estimule en nosotros la voluntad y la paciencia para administrar a sus necesidades. Dios bondadoso, consuelo de todos los afligidos y fortaleza de todos los que sufren, haz que el clamor de los que se hallan en miseria y necesidad
llegue hasta ti, para que sepan que tu misericordia está presente con ellos en todas sus aflicciones. Y concédenos, te suplicamos, la fortaleza para servirles por amor de aquel que sufrió por nosotros, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos por cuantos nos han recibido el Evangelio de Cristo, por los que nunca han oído la palabra de salvación, por los que han perdido la fe, por los que se han endurecido a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y hacen escarnio del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos, por los que en nombre de Cristo han perseguido a otros para que Dios abra sus corazones a la verdad y los conduzca a la fe y la obediencia. Dios de misericordia, creador de todos los pueblos de la tierra y amante de las almas, ten compasión de todos los que no te conocen, como te has revelado en tu Hijo Jesucristo. Haz que tu evangelio sea predicado con gracia y poder a cuantos no lo han escuchado. Vuelve los corazones de los que lo resisten y trae de nuevo a tu redil a los que se han extraviado, a fin de que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendémonos a nuestro Dios y pidámosle la gracia de una vida santa, para que con todos cuantos han partido de este mundo y han muerto en la paz de Cristo, y con ellos cuya fe solo Dios conoce, seamos hallados dignos de entrar en la plenitud del gozo de nuestro Señor, y recibamos la corona de la vida en el día de la resurrección. Dios de poder, inmutable y luz eterna, mira con favor a toda tu iglesia, ese maravilloso y sagrado misterio, por la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo en tranquilidad el plan de salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección, mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a venir aquí al frente para adorar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz has redimido al mundo. Oremos. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor. Nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo, nos conserve en la vida eterna. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Oh Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, te suplicamos que pongas tu pasión, tu cruz y tu muerte entre tu juicio y nuestras almas, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concede misericordia y gracia a los vivos, perdón y descanso a los difuntos, paz y concordia a tu iglesia y a nosotros pecadores, la vida y la gloria eternas. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios,